Buenos días, compañeros, doctor. Hoy vamos a Sí, ver la exploración física del sistema nervioso central y periférico. Los integrantes son Ivana, Alexandra, Alondra y yo, Jania. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a ver las funciones mentales superiores, los pares craneales, la función motora, la función cerebelosa, la función sensitiva y se van a desarrollar como vaya avanzando la exposición. La que sigue, por favor. Hablando un poquito de anatomía, vamos a recordar que el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo, que se divide en 4 regiones, el cerebro, que consta de 2 hemisferios, y estos se subdividen en lóbulos, el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. El diencéfalo, el tronco del encéfalo, que contiene al mesencéfalo, al puente y al bulbo raquídeo, y al cerebelo, como lo podemos observar en la imagen. Además de que el encéfalo es una vasta red de células nerviosas interconectadas o neuronas que se componen de cuerpos celulares y axones. La que sigue, por favor. Recordemos que está compuesta por sustancia gris, que son agregados de los cuerpos neuronales que crean la corteza cerebral, y la sustancia blanca, que son axones neuronales cubiertos de mielina, y son estos los que le dan ese color blanco. Lo podemos igual observar en la imagen cómo se diferencia la sustancia gris de la sustancia blanca. En la profundidad del encéfalo observamos a los ganglios basales, que son los que se dedican al movimiento, al tálamo, que actúa como estación de relevo, y al hipotálamo, que sirve para o regula la homeostasis, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, y al diencéfalo. Bueno, también está el diencéfalo. Y recordemos que el sistema nervioso central también está compuesto por la médula espinal. La que sigue, por favor. El sistema nervioso periférico, que son los nervios craneales y nervios periféricos. Estos envían proyecciones al corazón, a los demás órganos, a la piel, a los miembros superiores e inferiores. Y esto se divide en dos: el sistema nervioso somático, que regula los movimientos musculares, las respuestas de sensaciones de tacto y dolor. Esto lo vamos a ver como muy rápido porque lo van a explicar más adelante. La que sigue, por favor. Al sistema nervioso autónomo, que se conecta con los órganos internos y genera respuestas. Y este se subdivide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El simpático moviliza órganos y sus funciones durante el estrés o la activación. Y el sistema nervioso parasimpático conserva la energía y recursos durante el reposo y la relajación. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la importancia de la exploración neurológica? Bueno, vamos a establecer si existe o no una lesión o una alteración funcional en el sistema nervioso tanto central como periférico, señalar la topografía de la lesión o la alteración funcional, que puede ser en el tallo cerebral, en la corteza o en algún nervio periférico, además de que nos va a ayudar a apoyar a conocer cuál es la naturaleza etiológica de la lesión, y siempre debe estar precedido y guiado por un exhaustivo interrogatorio. La que sigue, por favor. Vamos a empezar con la exploración del estado de alerta y las funciones cerebrales superiores. Esto lo vamos a notar desde que tenemos el primer contacto con nuestro paciente. Entonces, el estado de alerta va a ser una descripción del estado despierto o si está consciente. Y existen 5 como tipos. El primero sería alerta o despierto. El paciente tiene los ojos abiertos, interactúa el médico paciente sin ninguna dificultad, responde adecuadamente a los estímulos verbales. Si nosotros le preguntamos su nombre, él nos responde sin ningún problema. El segundo sería la confusión. El paciente tiene los ojos abiertos e interactúa, pero tiene disminuida su capacidad de atención y responde inadecuadamente a las preguntas. Aunque los tiene abiertos, si nosotros le preguntamos su nombre, nos puede decir, vivo en
Iztapalapa o algo así, o sea, no tiene esa coherencia. La que sigue, por favor. Sí. Perdón, aquí en el estado Sí. regrésate, en el estado de alerta o consciente, se dice que el paciente se relaciona adecuadamente con el medio externo y está orientado en las tres esferas, ¿no? Tiempo, lugar y persona. Y como usted comenta, responde de forma adecuada a las preguntas. Además, está también en relación con su medio interno. Entonces, el paciente, por ejemplo, pues sabe si tiene hambre, si tiene frío o si tiene alguna molestia. En el estado confusional, el paciente también va a estar con los ojos abiertos, pero aparte de que su capacidad de atención está disminuida, está desorientado. Entonces, puede ser que por eso las respuestas no sean adecuadas al interrogatorio que le estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, no solamente Sí. tiene disminución de la capacidad de atención, sino también está con una alteración en la orientación. Ya puede ser en tiempo, lugar o persona. Ok, gracias. La que sigue, por favor. El tercero es somnolencia o letargo. El paciente tiende a quedarse dormido si no es estimulado de alguna manera, que sería verbal, preguntándole algo, o un estímulo táctil al momento de tocarlo en el hombro o, o algo similar. El estupor, el paciente tiene los ojos cerrados y solo tiene alguna respuesta cuando el estímulo es muy intenso o doloroso. Y el coma, no existe respuesta alguna a estímulos. Por eso les menciono que desde el primer momento en el que el médico tiene contacto con el paciente se puede dar cuenta de esta evaluación, de su estado de alerta. La que sigue, Sí. por favor. Aquí, perdón, aquí Sí, en un sí, sí. momento dado, a veces genera confusión lo de somnolencia y estupor. En ambos el paciente está, pues, está dormido. Sin embargo, en el paciente que está somnoliento, si le hablo, o como usted menciona, si le toco, reacciona y es capaz de contestar alguna pregunta, su nombre, o intenta comunicarse, aunque su respuesta no sea coherente o congruente, pero intenta comunicarse o obedece alguna orden sencilla y después de un tiempo vuelve a quedar dormido. En el cambio del paciente que está en estupor, perdón, o algunos lo consideran semicoma, el paciente va a estar también con los ojos cerrados, pero solamente va a responder cuando el estímulo verbal o el doloroso sea muy intenso. ¿Y cómo va a responder? Pues va a ser abriendo los ojos, intentando decir alguna palabra, pero son sonidos incomprensibles, no podemos establecer una comunicación como tal con el paciente, y en cuanto dejamos de estimular al paciente, vuelve a quedar inconsciente. Entonces, sería la diferencia uno de otro, porque el somnoliento pues también está dormido y responde al estímulo, pero su respuesta es más completa. En cambio, en el estupor, la respuesta es muy breve. Sí. Doctor, yo tengo aquí una duda. ¿Cómo vamos a estimular al paciente? Bueno, Pues para que podemos, esté con la presente dolor. ¿cómo que perdón? ¿Cómo vamos a producir un estímulo doloroso a nuestro paciente? Bueno, puede ser que le aplique usted dolor al hacerle compresión a nivel del esternón. Recuerde que podemos aplicar presión a nivel del esternón y eso genera dolor. Otra forma que podemos generarle dolor es, pues, aunque no es muy conveniente, pero se le puede llegar a pellizcar un pezón y eso también genera mucho dolor y el paciente reacciona. O la otra es aplicándole presión a nivel de la apófisis mastoides. Eso también genera bastante dolor. Son formas en que podemos estimular al paciente. Ok, gracias. Sí. Las funciones cerebrales superiores, ahora sí vamos a hablar de la orientación, que es como menciona el doctor, las tres esferas, persona, lugar y tiempo. A un ladito de persona puse 5 porque son los puntos que se pueden evaluar, los máximos puntos que se pueden evaluar durante un mini test. La persona, en persona se le pide que diga su nombre completo y su edad. En lugar, preguntar si sabe dónde se encuentra. Menciona el test que si te dice que está en casa, nada más le puedes dar un punto. Entonces, para tener completa la información, sería importante preguntar, bueno, si dice estamos en el hospital regional de Iztapalapa, preguntarle, bueno, la delegación
o el consultorio o qué parte del hospital. El tiempo sería la fecha actual y debe ser completa, tanto el día, la fecha, el mes y el año. La que sigue, por favor. El lenguaje. Primero se evalúa el lenguaje espontáneo, que sería como lo primero que nos puede responder. Además de que desde que nosotros le preguntamos su nombre, nos damos cuenta que describa a lo que se dedica, si es estudiante o si trabaja en algo. Evaluar si su lenguaje está articulado o si algunas palabras no se entienden bien, que sería la disartria. Además de que sus respuestas sean coherentes con la pregunta, como ya lo veíamos desde el principio, y una adecuada estructura gramatical. La que sigue, por favor. Además de vamos a evaluar también la memoria. El siguiente sería el mini-CROG o a corto plazo. Se le puede pedir al paciente que memorice una lista de 3 objetos que no estén relacionados ni fonológicamente ni semántica. En este caso puse un lápiz, una bicicleta y una maceta. Y se le va a decir que lo recuerde para que posteriormente se le vuelvan a preguntar. Después de que le decimos esto, tenemos que realizarle otras preguntas de tal manera en que, como distraerlo a estos objetos. Y podríamos preguntarle lo de memoria de mediano y largo plazo, que sería a dónde fue a comer ayer o qué comió ayer, en dónde nació, cuál es su fecha de nacimiento. Y después de esto podríamos preguntarle los 3 objetos. La que sigue, por favor. En cálculo, se le pide al paciente que a 100 le reste 7 de manera... sí. También hay que valorar la memoria remota. Y para eso se le pregunta, por ejemplo, sobre su trabajo, sobre su matrimonio, los nombres de sus padres. Claro que como no conocemos al paciente, tenemos que apoyarnos en el familiar que lo acompaña, ¿no? Para saber si sus respuestas son correctas. Sí, porque tenemos que valorar la memoria reciente, la memoria inmediata, la memoria reciente y la memoria a largo plazo. Entonces, las 3 tenemos que valorarla. De hecho, como mencionaba usted, se valora la primera función mental superior, pues es la orientación, después el lenguaje, y eso lo estamos valorando desde el momento en que entramos en contacto con el paciente y le hacemos su historia clínica y estamos elaborando la ficha de identificación. Pues desde ahí ya estamos valorando si está orientado en persona, si nos dice bien su dirección, su teléfono, el familiar responsable. Desde ahí ya estamos viendo si está bien orientado en tiempo, lugar y persona, ¿no? Y si sus respuestas son coherentes o congruentes. Ok. Ya continúe, por favor. Sí, gracias. Se le pide al paciente que a 100 se le reste 7 de manera consecutiva en 5 ocasiones. ¿Cuánto es 100 menos 7? Y a su respuesta 93. ¿Cuánto es 93 menos 7? Y su respuesta 86 y así sucesivamente. Esto lo vi que también se puede hacer con el número 4 y con el número 5. O sea, pedirle que a 100 se le reste 4 o a 100 se le reste 5. La que sigue, por favor. También se le puede pedir que haga, dependiendo la ficha de identificación, recuerden que también se le pregunta grado de escolaridad. Sí. Podemos pedirle que también haga sumas, restas, multiplicaciones o divisiones sencillas, ¿no? Tampoco le vamos a pedir que haga operaciones muy complicadas para poder valorar también esa capacidad de cálculo. Ok. El razonamiento abstracto. Se le va a indicar al paciente que explique el significado de una fábula, un refrán o una metáfora. En este caso, en el recuadro azul, les puse una fábula, que es la de El pastor bromista, y en el recuadro rosa es un refrán que sería preguntando si llega a Roma o cualquier refrán que no sepamos, de tal manera en que el paciente de esto nos explique el significado. Y en el recuadro amarillo es una metáfora, que sería las perlas de tu boca o el cabello es como el sol, o sea, algo así, de tal manera que se encuentre el significado. ¿Qué entendería por preguntando si llega a Roma? ¿Mande? ¿Qué entiende por lo de preguntando si llega a Roma? Bueno, yo entiendo que
si tenemos una duda, así sea la más simple, es importante que la preguntemos porque nos va a llevar a saber o a encontrar como lo que nos interesa, ¿no? Claro. Muy bien. Okay. La que sigue, por favor. Vamos a pedirle que repita una frase y esto va a ser para conocer qué tal es su pronunciación. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Podría ser un ejemplo o alguna analogía, de tal manera que el paciente nos responda. La luna es para la noche como el sol es para él y sería el sol. Debe ser algo sencillo, que no se complique tanto porque pues también no es la intención de confundir al paciente. Evaluar. También se le puede hacer que, perdón, también le podemos pedir que haga comparaciones, ¿no? O por ejemplo, pedirle qué se parece un perro y un gato, ¿no? Pues nos puede decir pues que tiene 4 patas, que tiene cola, que tiene orejas, cosas relativamente sencillas para ver si tiene una buena capacidad de abstracción. Okay. Sí. Vamos a evaluar también la comprensión al recibir una indicación y es que esta acción implique muchos pasos, como tome una hoja con la mano derecha, doble la hoja a la mitad y con ambas manos la debe doblar y tírala al piso. Así vamos a darnos cuenta si comprende todas las indicaciones. La que sigue, por favor. Pida al sujeto hacer lo que se le dice en una hoja con las instrucciones escritas. Sin decir nada, solo escribiríamos las indicaciones y ya él debería seguir la instrucción. Y asimismo podemos pedirle que escriba una oración con sentido que tenga un sujeto y un verbo, que él la escriba por sí mismo, aunque sea muy sencilla o muy simple, nada más que deba contener al sujeto y al verbo. Y mostrar el modelo de los 2 pentágonos cruzados y pedirles que los copie. En ningún momento deben de cruzar las esquinas de los pentágonos, y esto lo leí que sirve para ver si hay alguna demencia o alguna anomalía, que sería como que cognitivamente hay una decadencia. Sí, de hecho con esas pruebas pues, está valorando el lenguaje escrito, ¿no? Porque si le da una orden, por ejemplo en la anterior, sí, en la que le da una orden sencilla, que atoble la hoja y la tire al piso, valoramos si tiene problema de dislexia, ¿no? Recuerden que la dislexia es la incapacidad para comprender el lenguaje escrito. Entonces, si vemos que cumple la orden sin mayor problema, pues ahí estamos valorando que sí es capaz de comprender ese tipo de lenguaje. O, por ejemplo, en esta otra en la que le dice que cierre los ojos, ¿no? O podemos decir que abra la boca o saque la lengua. En cuanto a que escriba una oración, pues ahí lo vamos a valorar si es capaz de expresarse en forma adecuada, ya que podemos pedirle que sea, que escriba una oración sencilla y en la que vemos que, pues, que tenga los elementos completos, ¿no? Que tenga un sujeto, un verbo y un predicado, ¿no? Que sea una orden completa. Y en cuanto a lo del copiar los modelos de los pentágonos, eso nos va a poder valorar la capacidad de construcción. También podemos pedirle, por ejemplo, que dibuje un círculo, un triángulo, un cuadrado, o la otra figura que podemos pedirle es que dibuje un reloj sencillo y pedirle que represente una hora en específico, ¿no? Por ejemplo, las 6 de la tarde, o bueno, las 6, o las 3, o las 4, y ver si es capaz de hacerlo en forma adecuada. Todo esto pues podemos hacerlo en forma rápida y a la cabecera del paciente, siempre y cuando él coopere, ¿verdad? Okay. Sí, la que sigue es un video de la facultad, pero no nos deja abrirlo, o bueno, sí. A ver si lo abre. Sí. Hola, soy el doctor Paul Carrillo, soy urologo y en el siguiente video vamos a ver la exploración de las funciones mentales superiores.
Muy buenos días. Buenos días, doctor. Yo soy el doctor Paul Carrillo Mora, soy neurólogo. ¿Cuál es su nombre? Nisa Torres. Nisa, ¿cómo te encuentras hoy? Bien, gracias. ¿Qué edad tienes, Nisa? 22 años. Bueno, muy bien. El día de hoy te voy a hacer una exploración neurológica y vamos a comenzar con un aspecto que se llama funciones cerebrales superiores. Y eso implica que te vamos a hacer algunas preguntas. A lo mejor algunas te suenan un poco extrañas o extremadamente sencillas, pero es muy importante para conocer el estado de función que tiene el sistema nervioso. Para empezar, dime tu nombre completo de nuevo, Nisa. Nisa Torres Rodríguez. Muy bien. ¿Cuántos años tienes de nuevo? 22. Muy bien. ¿Sabes en qué lugar estamos ahorita? Sí, en el consultorio del Instituto Nacional de Rehabilitación. Muy bien. ¿Te acuerdas de la fecha completa? Sí, 18 de julio del 2017. Por favor, Nisa, dime a qué te dedicas. Soy estudiante. ¿Qué estudias? Psicología. Ok. En ese aspecto nos damos cuenta si el lenguaje es coherente y congruente con lo que le estamos preguntando a nuestro paciente. Te voy a pedir que repitas una frase, Nisa. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Muy bien, Nisa. Ahora lo que te voy a pedir es que nombres algunos objetos que te voy a mostrar, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué es esto que tengo aquí, Nisa? Una pluma. Muy bien. ¿Qué es esto que tengo aquí? Un reloj. Muy bien. ¿Qué es esto que tengo aquí? Unos lentes. Muy bien. Ahora te voy a dar unas indicaciones. Del lado izquierdo hay una hoja de papel. Te voy a pedir que la tomes con tu mano derecha, la dobles a la mitad con ambas manos y que con tu mano izquierda la coloques del lado derecho de tu cuerpo. Sí. Hecho. Misa, te voy a pedir que recuerdes 3 objetos que te voy a mencionar, ¿de acuerdo? Cuando los vaya mencionando te voy a pedir que los repites. Un libro, una bicicleta y una naranja. Adelante te los voy a volver a preguntar, ¿de acuerdo? Muy bien. Cuéntame en dónde naciste, Nisa, y en qué año. En el Distrito Federal, Ciudad de México, en 1995. ¿Cuál es tu fecha completa de nacimiento? 10 de abril de 1995. Muy bien. Te voy a pedir que me menciones los 3 objetos que señalamos hace rato. Sí, un libro, una bicicleta y una naranja. Muy bien. Con eso completaríamos la evaluación de la memoria. Ahora lo que vamos a evaluar es tu capacidad de cálculo matemático, de cálculo mental. Entonces te voy a pedir que a 100 le restes 7, por favor. ¿Cuánto queda? 93. Muy bien. 93 menos 7. 86. Muy bien. 86 menos 7. 79. Muy bien. 79 menos 7. 72. Muy bien. 72 menos 7. 65. Ok, muy bien. Con eso terminaríamos la evaluación de las funciones mentales superiores. Ok, vamos a continuar con los pares craneales. De los pares craneales principalmente debemos saber que son 12 pares de nervios denominados pares craneales que salen de la bóveda. Esto a excepción de algunos que, como ya bien sabemos, hay unos pares craneales que en vez de salir de la bóveda entran a ella a través de agujeros en el cráneo y van hacia estructuras principalmente de cabeza y cuello. Voy a empezar diciéndoles un poquito brevemente de en qué consiste cada par craneal. El primer par craneal es el olfatorio, que nos va a dar el sentido del olfato, el óptico, que nos va a ayudar para la visión, el oculomotor, que se va a encargar de la constricción pupilar, la apertura del ojo y casi todos los movimientos extraoculares. El 4, que es el troclear, que se va a encargar de los movimientos del ojo hacia abajo y hacia adentro. El trigémino, que se va a dividir en 2 ramas, la rama motora y la rama sensitiva. En la rama motora se va a encargar de inervar los músculos temporal y macetero, que es para el cierre maxilar.
y los músculos pterigoides laterales, que es para el movimiento lateral de la mandíbula. La rama sensitiva, que se va a encargar de la parte facial, tiene 3 ramos principales: el oftálmico, el maxilar y el mandibular. El siguiente par craneal es el 6, que es el abducens, que se encarga de la desviación lateral del ojo. El 7, que es el facial, que de igual forma tiene 2 ramas, la motora y la sensitiva. La motora nos va a dar los movimientos faciales, incluidos los de la expresión facial, cierre de los ojos y cierre de la boca. Y la rama sensitiva se va a encargar del sabor salado, dulce, amargo y ácido en los 2 tercios anteriores de la lengua. El octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear, se encarga de la audición, que es la parte coclear, y el equilibrio, que es la parte vestibular. El noveno par craneal, que es el glosofaringeo, se encarga tiene igual dos ramas, la parte motora y la parte sensitiva. La parte motora inerva principalmente la faringe y la sensitiva se encarga de las porciones posteriores del tímpano y del conducto auditivo, faringe y parte posterior de la lengua, incluido el sabor salado, dulce, ácido y amargo. El 10º par craneal, que es el vago, se encarga de la parte motora en el paladar, faringe y laringe, y la parte sensitiva en la faringe y la laringe. El accesorio se encarga de la parte motora, principalmente inervando al músculo esternocleidomastoideo y la parte superior del trapecio. El 12º par craneal, que es el hipogloso, se encarga de la parte motora, principalmente en la lengua. Ahora sí vamos a empezar con la exploración de cada par craneal. Para el primer par craneal, que es la parte olfatoria, se le pide al paciente que se siente de una forma relajada. Aquí vamos a explorar principalmente la olfacción, presentándole al paciente diferentes olores familiares que no sean irritantes. El paciente debe tener los ojos cerrados o cubiertos, debe obstruir una fosa nasal y verificar la olfacción en la otra, presentando sustancias como clavo, café, jabón o vainilla. Como repito, que no sean olores irritantes o que puedan dañar las células olfatorias. También debemos preguntarle al paciente si huele algo y en tal caso que nos indique de qué se trata. De la misma forma debemos explorar el otro orificio nasal. Cuando una persona sana percibe el olor a cada lado y a menudo lo reconoce. La pérdida del olfato principalmente tiene lugar en afecciones sinusales, traumatismos craneoencefálicos, tabaquismo, envejecimiento, consumo de cocaína o enfermedad de Parkinson. Para el siguiente par craneal. En el par craneal... Aquí la pérdida del sentido del olfato, ¿cómo se le denomina? Anosmia. Anosmia. ¿Y qué otra alteración puede haber, aparte de la anosmia? Tenemos hiposmia, que es la reducción del olfato. Ajá. La parosmia, que es la percepción distorsionada, es decir, que olemos olores distintos a los que nos presentan. Ajá. La cacosmia, que es percibimos malos olores. Okay. Y las alucinaciones olfatorias, que es oler sin existir estímulos. Y la perosmia es la exageración del olfato. Ok, gracias. Ok, gracias. Continuamos con el segundo par craneal, que es el óptico. Para el segundo par craneal vamos a evaluar varias partes. La primera de ellas es la agudeza visual, la lejana y la cercana. Para evaluar la agudeza visual lejana se suele utilizar la tabla de Snell. Esta tabla de Snell principalmente tiene que estar a 6 metros de distancia del paciente y es una tabla en donde viene una serie de renglones y en cada renglones letras de diferentes tamaños. Se le tiene que pedir al paciente que identifique renglón por renglón las letras de cada uno hasta que nosotros identifiquemos el renglón en el que ya no alcanza a distinguir bien las letras del paciente. Luego está la agudeza visual cercana, que esta se utiliza la tabla de Jagger. Es como una hojita en donde vienen una serie de textos de menor a mayor tamaño y se le tiene que indicar al paciente que vaya leyendo uno por uno hasta que nosotros identifiquemos en cuál ya no puede leerlo. La siguiente es la visión cromática. Aquí debemos demostrarle al paciente una serie de objetos de colores primarios, que sean azul, amarillo, rojo y verde, evaluando en cada ojo por separado, es decir,
debemos de pedirle que cubra un ojo y mostrarle en el ojo que está descubierto los objetos de los colores primarios. Tenemos que preguntarle si distingue el color y después se le pide que lo nombre. ¿Esto por qué? Porque hay pacientes con alteraciones, por ejemplo, las personas daltónicas, que nos pueden decir que sí distinguen el color, o sea, sí distinguen un color, pero al momento de ya nombrarlo nos indican otro color al que le estamos mostrando. Ok. Para los campos visuales, primero vamos a empezar explicando qué es una campimetría. La campimetría es el estudio del campo visual y la detección de sus defectos. Estos se llaman escotomas o zonas de pérdida parcial o total de la visión mediante un empleo de un campímetro. Las campimetrías se dividen en dos, la campimetría cualitativa y la campimetría cuantitativa. La campimetría cualitativa, entre ellas la más utilizada es la campimetría de confrontación, que nos aporta información sobre si existe o no un defecto en el campo visual. Y luego está la campimetría cuantitativa, que principalmente es la campimetría de Goldman, que nos indica áreas de no visión, es decir, escotomas, y nos da a conocer con exactitud el tamaño, la localización y profundidad del área del escotoma. Primero vamos a empezar viendo la campimetría por confrontación. En esta se coloca al paciente sentado más o menos a una distancia de 1 metro de nosotros, igual nosotros de la misma forma sentados, tenemos que colocarnos frente a frente. Ambos tenemos que cubrirnos un ojo de manera contralateral. ¿Esto qué quiere decir? Si la paciente se cubre el ojo izquierdo, el doctor se tiene que cubrir el ojo derecho. Deberán mantenerse mirando fijamente el ojo descubierto del otro. El médico debe desplazar su dedo índice a lo largo de los ejes principales del campo visual, superior, inferior, temporal y nasal a la misma distancia de ambos, y el paciente deberá indicar cuando vea o deje de ver el dedo u objeto. La siguiente es la campimetría de Goldman. En esta el paciente permanece sentado, situado frente al campímetro. El paciente deberá cerrar uno de sus ojos y el examinador le pedirá que le indique cuando vea o cuando deje de ver un haz luminoso que se irá desplazando a lo largo del campo visual del ojo estudiado. Y esto mismo se repetirá en el ojo contralateral. Se supone que en la campimetría por confrontación, pues el médico tiene un campo visual normal, ¿no? Entonces, de hecho, comparamos nuestro campo visual con el del paciente. Y como comentaba su compañera, pues el objetivo es demostrar si hay alguna área ciega, que es un escotoma. Esta campimetría por confrontación, pues, depende mucho de la experiencia del médico y permite detectar áreas grandes de escotoma. Cuando ya tenemos alguna área sugestiva de que el paciente no percibe ya sea un objeto, o por ejemplo el dedo del paciente, del doctor, o podemos también pedirle que nos diga en qué momento movemos los dedos para ver si percibe el movimiento también en los diferentes ejes que comentó su compañera. Entonces podemos mandarle ya después hacerle una campimetría de Goldman, que es mucho más exacta, y en ella nos pueden delimitar con más detalle si existe o no el escotoma, qué tan grande es y qué área del campo visual es la que está siendo afectada. Ok. Ok, continuamos con la oftalmoscopía directa o examen de fondo de ojo. Los pasos de esta oftalmoscopía ya lo hemos visto desde primero, segundo y pues este año también lo hemos visto, entonces les voy a explicar de forma rápida y breve de qué consiste. Primero, la habitación deberá oscurecerse lo más que se pueda. Tenemos que indicarle al paciente que mire hacia un punto fijo lo más distante que se pueda, principalmente se le indica por encima de nuestro hombro. El médico sostiene el oftalmoscopio con la mano ipsilateral al lado que está explorando, colocando el dedo índice en el disco de las dioptrías. ¿Esto qué quiere decir? Si voy a explorar el ojo derecho, voy a sujetar el oftalmoscopio con la mano derecha, colocar el dedo índice derecho sobre el disco de las dioptrías y voy a explorar con el ojo derecho. Se hace incidir el rayo de luz en el ojo a explorar a una distancia de 30 y 35 centímetros en dirección nasal. Una vez identificado el reflejo rojo, se acerca el oftalmoscopio lentamente hasta que se obtenga una imagen. Se observará la retina y se siguen los vasos hacia la retina nasal hasta encontrar el disco óptico. Se siguen los vasos hacia la periferia en cada una de las 4 direcciones. Y finalmente se pide al paciente que mire directamente a la luz para inspeccionar brevemente la mácula.
Tenemos que Aquí inspeccionar los... recuerden ustedes que en cuanto localizan la imagen, tienen que seguir los vasos de la parte más delgada a la parte más gruesa para que así los lleve al disco, a la retina, digo, al disco óptico, ¿no? Es lo que nos orienta hacia dónde está el disco óptico. Y como comenta su compañera, pues hay que pedirle al último que por un instante vea el haz de luz para que podamos valorar la mácula. Ahora es muy importante que cuando hagan esto no manden el haz de luz directamente al ojo, sino de la parte externa lo vayan dirigiendo lentamente hacia el ojo para que no se produzca una miosis tan rápida, ¿sí? Porque si no, pues luego si se produce una miosis muy importante, pues no vamos a poder ver nada. Ok, la que sigue, por favor. Sí, doctor, gracias. Tenemos que inspeccionar los fondos de ojo con el oftalmoscopio, prestando especial atención a las papilas. Tenemos que explorar cada papila con cuidado en busca de una protrusión o márgenes borrosos que nos pueden indicar un papiledema, la palidez de la papila que nos puede indicar atrofia óptica o un aumento de tamaño de la excavación de la papila que nos pueden indicar glaucoma. Para el par craneal 3, 4 y 6, que son los oculomotores, vamos a evaluar la motilidad extrínseca del ojo. Aquí el médico debe estar mirando, desde que el paciente entra al consultorio, debe estar mirando continuamente los movimientos oculares del paciente para evaluar si son conjugados o simétricos. Tenemos que inspeccionar la amplitud y simetría de la hendidura palpebral. Esto nos va a permitir identificar si se encuentra alguna paresia completa del tercer nervio que nos produce una caída del párpado o ptosis palpebral. De igual forma, tenemos que inspeccionar que la mirada conjugada sea normal, es decir, que ambos globos oculares se encuentren simétricos en posición central cuando se encuentran en reposo y no presenten ninguna desviación. Para explorar los movimientos oculares, se le pide al paciente que siga con la vista un objeto o dedo del explorador, el cual deberá moverse en las direcciones de la mirada. Lateral, para evaluar el músculo recto externo que está inervado por el sexto par craneal. Medial, para evaluar la inervación del músculo recto interno que está inervado por el tercer nervio, el tercer par craneal. Arriba y lateral, para evaluar el recto superior que está inervado por el tercer par craneal. Abajo y lateral, para evaluar el músculo recto inferior que está inervado por el tercer par craneal. Arriba y medial, que está para evaluar el músculo oblicuo inferior que está inervado por el tercer par craneal. Y abajo y medial, para evaluar el músculo oblicuo superior que está inervado por el cuarto par craneal. Vamos a evaluar de igual forma la motilidad intrínseca del ojo. Aquí debemos visualizar la morfología y el diámetro de las pupilas, que tengan una forma circular, con contorno regular, una situación central de tamaño de 2 a 5 milímetros y una simetría, es decir, que sean iguales de tamaño isocóricas o asimétricas en el diámetro, anisocóricas. De igual forma vamos a evaluar los reflejos pupilares. Estos reflejos pupilares se dividen en dos, el reflejo fotomotor directo y el reflejo fotomotor indirecto. Para el reflejo fotomotor directo, se dirige un haz luminoso de la oreja del paciente y se desplaza medialmente hasta que incide sobre la pupila. Deberemos observar si hay una contracción pupilar, es decir, miosis en el ojo estimulado. Y el reflejo consensual o fotomotor indirecto es el mismo estímulo, igual dirigiendo el haz de luz de la oreja del paciente hacia el ojo explorar, pero aquí deberemos poner más atención en el ojo contralateral, en el cual deberá observarse la contracción de la pupila contralateral. Como se muestra en la imagen, tenemos la pupila normal y al momento de que hacemos incidir el haz de luz, se produce una contracción, es decir, una miosis. Para el par craneal 5, que es el trigémino, vamos a evaluar la parte motora y la parte sensitiva. Primero, en la parte motora se le pide al paciente que apriete fuertemente sus dientes. Se palpan ambos músculos maceteros y después se hace lo mismo palpando músculos temporales. Tenemos que evaluar el tono y la fuerza. De igual forma vamos a evaluar los músculos pterigoides laterales. Por lo tanto, se le pide al paciente que mueva la mandíbula de un lado a otro, palpando los músculos y evaluando el tono y la fuerza. Para la parte sensitiva,
Vamos a explorar la sensibilidad de las 3 ramas del nervio, la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Para evaluar primero la maxilar y la mandibular, se le pide al paciente que cierre los ojos y con un objeto delgado, puede ser un objeto romo o un pequeño algodón o un papel suave, se toca suavemente en el territorio inervado por cada una de las ramas de manera bilateral, comparativa y de arriba hacia abajo. El paciente deberá indicar solo si siente o no. Se preguntará si existe una diferencia entre la sensación de un lado y el otro de la cara y nos puede indicar áreas de hipoestesia. Lo correcto es no decirle siente esto, siente lo otro, porque le estamos dando como un indicio al paciente de que le estamos tocando con el objeto. Se le puede preguntar mejor que cada vez que sienta algo diga sí. Para la exploración del reflejo corneal, debemos de decirle al paciente que mire hacia arriba y hacia el lado opuesto, aproximándonos por el otro lado, fuera de la línea de la visión del paciente. Debemos de rozar suavemente el borde de la córnea con un objeto limpio y romo. De igual forma puede ser un algodón o un pequeño papel suave. Y debemos explorar el parpadeo ocular, que es la reacción normal a este estímulo. Para el par craneal 7, que es el facial, Perdón, en la sensibilidad también hay que valorar sensibilidad no solamente al tacto, ¿no? También hay que valorar la sensibilidad a la temperatura y al dolor, ¿sí? En cuanto al trigémino. Entonces, igual manera, de forma simétrica y comparativa, se le puede aplicar algún objeto frío o caliente y pedirle al paciente que nos diga qué siente. ¿Sí? Lo ideal sería que fuera con unos tubos de ensayo con agua caliente y con agua fría, pero si no, pues podemos utilizar alguna cosa que tengamos a la mano. Muchas veces lo que tenemos luego a la mano es el estetoscopio, que generalmente está más frío. Entonces se lo aplicamos, por ejemplo, en un lado de la frente primero y después lo retiramos y le pedimos al paciente que nos diga si sintió frío o sintió o si no sintió ninguna diferencia. O la otra situación que podemos también utilizar, pues dependiendo de cada persona, recuerden que hay personas que tenemos las manos más frescas y otras más calientes, y de esa manera también podemos comparar si percibe o no la sensación de la diferencia de temperatura, aunque le digo, lo más adecuado sería pues con tubos de ensayo con agua caliente. Y la otra, la sensibilidad al dolor, se puede hacer utilizando una aguja o algún objeto que tenga punta y aplicar pues unos toques ligeros en la piel para ver si percibe o no la sensación de dolor. Recuerden que debe ser algo suave, tampoco la idea es lastimar al paciente. Y siempre haciéndolo en forma simétrica y comparativa, como decía su compañera, y de arriba a abajo, valorando las 3 ramas. ¿Qué parte inerva la rama oftálmica? ¿Perdón? ¿Sí me oyó? ¿Cómo que qué parte, doctor? Sí, ¿qué parte de la cara inerva la rama oftálmica? ¿5-1? ¿Mande? ¿B1? Pues no tanto los dermatomas, pero pues sería la frente hasta el vértex, ¿no? Del cráneo. La parte superior. Ajá. Gran parte de la parte superior. La maxilar, pues todo lo que es el maxilar superior, y el mandibular, el maxilar inferior, ¿no? Los dientes. Son las áreas que van a inervar para saber, en un momento dado, identificar qué rama es la que está siendo afectada. Recuerden que también la maxilar inerva lo que es el conducto auditivo también, en la oreja. Entonces, todas esas áreas tenemos que valorarlas también, por favor. Sí, doctor, está bien. Continuamos con el par craneal 7, que es el facial. Tenemos que inspeccionar la cara en reposo y mientras habla con el paciente. Tenemos que observar cualquier asimetría o tics u otros movimientos anormales. Tenemos que pedirle al paciente que realice diferentes movimientos o gestos faciales, comenzando por la frente y terminando con la boca, y así identificar asimetrías faciales que sugieran paresias o parálisis de la musculatura facial.
Para evaluar el par craneal 8, que es el vestíbulo coclear, tenemos que evaluar la adición con la prueba del susurro. Aquí nos colocamos a una distancia de 60 centímetros del paciente sentado de manera que no pueda leer nuestros labios. Tenemos que ocluir el oído que no se estudiará con un dedo y frotar el trago con suavidad de forma circular para evitar la transferencia de sonido a este. Tenemos que exhalar completamente antes de susurrar para asegurar una voz suave. Tenemos que susurrar una combinación de 3 números y letras como 3 u 1 y utilizar una combinación diferente de números y letras para el otro oído. Si se presenta una sordera, debemos averiguar si es de conducción por alteración de la transmisión aérea a través del oído o neurosensitiva por lesión del ramo coclear del octavo par craneal. Para explorar la conducción aérea y ósea por medio de la prueba de Rinne y la lateralización por medio de la prueba de Weber. Primero vamos a hablar de la prueba de lateralización de la de Weber. Tenemos que hacer vibrar el diapasón en una superficie, puede ser por ejemplo en nuestro codo, y lo colocamos la base del diapasón en la parte más alta de la cabeza o a la mitad de la frente del paciente. Principalmente se recomienda que sea en la parte más alta de la cabeza y aquí el paciente nos debe de indicar si escucha la vibración en ambos oídos. Para la comparación con de la conducción aérea y la conducción ósea, que es la prueba de Rinne, colocamos la base del diapasón en vibración ligera sobre la apófisis mastoides dentro del oído a nivel del conducto auditivo externo. Cuando el paciente ya no pueda percibir el sonido, colocamos con rapidez el diapasón cerca del conducto auditivo y preguntar si percibe una vibración. Por lo general, el sonido se escucha más tiempo a través del aire que del hueso. Sí, de hecho se dice que la conducción aérea es 2 veces la ósea, ¿no? Uh-huh. Para explorar el par craneal 9 y 10, que es el glosofaringeo y el vago, se le solicita al paciente que diga el fonema A de manera prolongada. Esto quiere decir que diga A y debe observarse si la elevación del velo del paladar es simétrica y su úvula se encuentra en posición central, además de evaluar si existe problemas en la fonación. De igual forma, se le pide al paciente que abra la boca y debemos tocar la pared posterior de la faringe con una batelenguas. Esto nos va a permitir observar la contracción de los pilares simultáneamente y el reflejo nocioso. Para el par craneal 11, que es el accesorio, debemos inspeccionar si no existen trofismos. Tenemos que evaluar el tono y la fuerza. Por lo tanto, se le pide al paciente que eleve los hombros y debemos de poner cierta resistencia sobre o sea, como impidiendo el movimiento y así forzar más al paciente a que intente levantar más los hombros. De igual forma, le pedimos que gire la cabeza y ponemos resistencia para evaluar los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. Para el par craneal 12, que es el hipogloso, como da una inervación motora a la lengua, se explora solicitando al paciente que la protuya y la movilice en todas las direcciones. Y les voy a poner el video. Permíteme. El examen de los nervios craneales incluye varias evaluaciones: olfato, visión, motilidad ocular, sensación en la cara y en los ojos,
músculos de la cabeza y del cuello, audición y función vestibular. Siempre que sea posible, examine y compare los dos lados. La mayor parte del examen de los nervios craneales se puede realizar con la paciente sentada. Para evaluar el olfato, nervio craneal 1, ella ocluye una fosa nasal, cierra los ojos e identifica la sustancia que usted le acerca a la fosa nasal abierta. Examine el otro lado con otra sustancia. Utilice sustancias que tengan olores claros y distintos. Se utilizan sustancias comunes como café, menta, hierbabuena y jabón. Para evaluar la visión, nervio craneal 2, examine la agudeza visual, visión de colores y campos visuales en cada ojo por separado. Para evaluar la agudeza visual donde está la paciente, use una cartilla o aparato portátil. También puede usar una cartilla de pared, como la de Snellen. En ambos casos, ponga el estímulo frente a la paciente a la distancia recomendada. Pídale a la paciente que se cubra un ojo y lea línea por línea desde arriba hasta que cometa un error. Examina la visión de colores utilizando una tarjeta de colores impresa o en un aparato portátil. Examina los campos visuales por confrontación. Usted y la paciente deben cubrirse un ojo y mirar a la nariz del otro. Pida a la paciente que no aparte la mirada de su nariz. Luego mueva su dedo u otro objeto desde la periferia, donde no lo pueda ver, hacia sus dos campos visuales. Pídale a la paciente que diga cuándo el objeto se vuelve visible. Si el campo visual de ella es normal, el objeto se hará visible para los dos al mismo tiempo. Examine los campos visuales en todas las direcciones y cada ojo por separado. Muchos examinadores también evalúan el disco óptico mediante la fundoscopía. Este oftalmoscopio panóptico muestra más de la retina que un oftalmoscopio convencional. Mire las pupilas y calcule el tamaño de cada una, el cual debería ser el mismo o casi el mismo. Examine la respuesta pupilar directa alumbrando con una linterna cada ojo y observando la constricción pupilar. También observe la respuesta consensual mirando si cada pupila se contrae cuando alumbra con la linterna el ojo opuesto. También puede comparar la respuesta directa y consensual moviendo la luz de un ojo al otro. Si un ojo percibe menos luz que el otro, la respuesta consensual en el ojo afectado es más fuerte que la respuesta directa. Por lo tanto, cuando se vuelve a alumbrar el ojo afectado, parece como si éste se dilatara de manera paradójica. Examine los músculos extraoculares para ayudar a evaluar los nervios craneales 3, 4 y 6. Primero, evalúe la motilidad ocular binocular. Pídale que siga su dedo con los ojos con la cabeza quieta. Quizás deba sostenerle el mentón para que mantenga la cabeza quieta. Mueva sus dedos en todas las direcciones, por ejemplo dibujando un rectángulo o la letra H. Un nistagmus breve y leve cuando esté mirando hacia los extremos es normal. También examine cada ojo de manera individual pidiéndole a la paciente que se cubra el otro ojo. Para detectar estrabismo, muy importante en niños, evalúe la oclusión. Pídale a la paciente que mire fijamente su nariz mientras usted le cubre un ojo y luego el otro. Si hay estrabismo, uno de los ojos puede cambiar de posición cuando se cubre o se descubre. Para poner a prueba el quinto nervio craneal, primero examine la sensación de sus tres ramas, la oftálmica, maxilar y mandibular. Estire un trozo de algodón de la punta de un hisopo y con cuidado toque la córnea para obtener el reflejo corneal. Luego pídale a la paciente que cierre los ojos e indique dónde la está tocando con el hisopo. Incluya la frente, mejilla y mentón de forma bilateral. Pregunte a la paciente si el mismo estímulo se siente igual en ambos lados. Examine la sensación de frío utilizando el diapasón. La función motora del quinto nervio craneal se evalúa por los músculos de la masticación. Trate de resistir el esfuerzo de la paciente de abrir la mandíbula y de cerrarla. La paciente debe apretar los músculos de la mandíbula. Palpe los músculos temporal y macetero para sentir masa y fuerza. Puede intentar forzar la mandíbula hacia un lado mientras la paciente pone resistencia. Evalúa los músculos pterigoideos. Examine el reflejo macetero, un indicador de disfunción motora superior que afecta el quinto nervio craneal. Poniendo su dedo sobre el mentón de la paciente con la mandíbula abierta, luego dé un golpecito sobre su dedo con un martillo de reflejos. Examine la función del séptimo nervio craneal. Primero pídale a la paciente que levante sus cejas tan alto como pueda.
Luego pídale que cierre los ojos lo más apretado que pueda y trate de abrírselos. Observe si la cara y los pliegues nasolabiales son simétricos. Pídale a la paciente que infle las mejillas y trate de desinflárselas. Pídale a la paciente que haga sobresalir el mentón o que muestre los dientes inferiores y observe la contracción del músculo platisma. Evalúe la función auditiva del octavo nervio examinando la audición. Haga un sonido para distraer, por ejemplo, frote los dedos cerca de un oído. Luego susurre algo al oído opuesto, o un poco alejado del oído distraído mientras usted se cubre la boca y pídale a la paciente que lo repita. Si la audición es anormal, distinga entre pérdida auditiva, conductiva y neurosensitiva con las pruebas de Rinne y Weber. La de Rinne compara la conducción del sonido por el hueso y el aire. Golpee la cabeza del diapasón contra su mano. Coloque la base del diapasón sobre el mastoides para evaluar conducción ósea. Ella debe decir cuando ya no escuche el sonido. Enseguida ponga el diapasón vibrando a 1 o 2 centímetros del oído del mismo lado para evaluar la conducción por aire. Escuchará la vibración a menos que esté perdida la audición conductiva. Pídale a la paciente que le diga cuando deje de escuchar el sonido. Esto muestra la distancia entre el diapasón y el oído cuando se examina la conducción por aire. La prueba de Weber compara el sonido que se conduce por el hueso en el lado derecho e izquierdo. Coloque el diapasón vibrando en el centro de la frente y pregúntele a la paciente si el sonido es más fuerte en un lado. Si es así, ese lado tiene pérdida auditiva conductiva o el otro lado tiene pérdida auditiva neurosensorial. Si la paciente tiene vértigo, examine la función vestibular del octavo nervio craneal realizando la maniobra de Dix-Hallpike, a veces llamada maniobra de Nyland-Bárany o de Bárany. Siente a la paciente para que cuando se acueste, la cabeza, no el cuello, se extienda sobre el borde de la camilla. Pídale que gire la cabeza 45 grados hacia el lado. Si la paciente sabe que rotar la cabeza hacia un lado causa los síntomas, que gire hacia el otro lado primero. Acueste la boca arriba, sosteniéndole la cabeza. Debe mantener los ojos abiertos. Asegúrese de que la cabeza esté rotada y ligeramente más baja que el nivel de la camilla. Observe los ojos durante 30 a 60 segundos para ver si presentan nistagmos. Siente a la paciente y repita esta maniobra con la cabeza rotada en dirección opuesta. Si la paciente tiene vértigo agudo, examine el reflejo oculovestibular con la prueba de impulso cefálico. Esta prueba ayuda a diferenciar el vértigo periférico, causado por la neuritis vestibular, del central como un evento cerebeloso agudo. Pida que mire fijamente un objeto situado al frente mientras usted le mueve la cabeza a un lado o al otro. Normalmente no hay movimientos sacádicos al dejar de moverla. Si los hay, sugiere, pero no prueba, un problema periférico. Examine la función combinada de los nervios craneales noveno y décimo observando si el paladar se eleva de manera normal y simétrica. Pídale a la paciente que haga un sonido como I o A. El onceavo nervio craneal se evalúa con la fuerza de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Para el trapecio, la paciente debe encogerse de hombros contra la resistencia de sus manos. Para evaluar la fuerza del esternocleidomastoideo, rotará la cabeza a cada lado contra resistencia. El esternocleidomastoideo derecho mueve la cabeza hacia la izquierda. Examine el doceavo nervio craneal evaluando la fuerza de la lengua. Ella debe sacar la lengua en posición recta. Observe si hay desviación hacia un lado. Si se sospecha ELA, observe si hay fasciculaciones. Observe qué tan fuerte empuja la lengua contra las mejillas mientras usted ofrece resistencia. Examine ambos lados. Bueno, chicos, ahora vamos a ver la evaluación de función motora, entonces voy a Ya son tratar de hacer 8, esto. perdón, ya son 8:37, ¿sí les da tiempo? No, determinar probablemente no, pero estaba pensando que igual puedo echarme anatomía y generalidades al menos. Porque si no, para verlo mañana, ¿no? Sí, doctor, como usted... Sí, o sea, determinar es que no estoy segura, porque me quedan 20 minutos. Ah, sí, bueno. Lo que podamos avanzar. Entonces, lo que pasa es que luego tienen otras clases, por eso les comentaba. Ok, entonces hasta donde logre llegar hasta las 9, ¿vale? Bueno. Ok.
Entonces, ¿me pueden cambiar la diapositiva, por favor? Bueno, o sea, lo primero que tenemos que saber en consideración con esta parte en particular es la anatomía del arco reflejo. Si recuerdan sus clases de anato, se va a componer por fibras aferentes y fibras eferentes, recordando que las aferentes entran por la parte posterior de la médula y las eferentes salen por la parte anterior. Entonces, ¿qué pasa en el arco reflejo? Va a entrar un estímulo por las fibras aferentes en la parte posterior y va a entrar hasta un centro de integración, lo cual va a sacar un estímulo por parte de las fibras motoras o secretoras y este va a conducir el estímulo. Aquí, ¿cuáles son los detalles? Puede ser tanto secretora como de movimiento, es decir, puede llevar una acción hacia un músculo o hacia una glándula. Y eso sería en cuanto a arco reflejo. Ahí les puse un diagramita para que quede un poquito más claro, pero básicamente es eso. Siguiente, por favor. Entonces, otra consideración que tenemos que tener es el de la vía piramidal. Y la vía piramidal básicamente se va a encargar del movimiento y es algo importante que le tenía que decir. Que es contralateral, pero bueno, ahorita les explico todo el asunto del movimiento. Entonces, la vía piramidal se va a originar en las células piramidales o en cuanto a sus epónimos, las encontré también como células gigantes de Betz y estas van a estar en la corteza motora y es el área 4 de Brodmann. Entonces, básicamente va a descender hasta la médula espinal y en general son como varias consideraciones anatómicas, pero para motivos de tiempo no sé si sea buena idea echármelos. Pero bueno, lo importante es que sepan que viene... Menciónalos, ya ahí tiene la vía. Bueno, entonces básicamente viene de la corteza motora cerebral, baja hacia el núcleo lenticular y hacia la sustancia nigra, por la formación reticular hacia el mesencéfalo y el puente, y va a tener una decusación me parece que a nivel de las pirámides. A nivel de las pirámides. Por eso es que es contralateral. Y esto nos va a ayudar en ciertas exploraciones para saber la altura de la lesión. Y creo que eso sería todo en cuanto a la vía piramidal. ¿Me pueden cambiar, por favor? Entonces, antes que cualquier cosa tenemos que saber los tipos de la movilidad. En general se va a distinguir en dos grandes rubros, la cinética y la estática. Básicamente la cinética se va a determinar por contracciones y su fin es el desplazamiento. Y en cuanto a la estática es lo que va a mantener el movimiento. Y esto se puede conocer como un tono, y de otra manera es de llamarlo el tono muscular. Una forma de verlo, por ejemplo, es con un bailarín de ballet. La cinética sería los pasos y la estática sería cuando mantienen la postura. Un poco sería así. Entonces, en cuanto a la motilidad cinética, se va a dividir en dos rubros a su vez, y esta va a ser la voluntaria y la activa voluntaria. La involuntaria va a ser cuando los reflejos se producen como una excitación periférica y va a haber una respuesta motriz. Aquí es cuando entra el arco reflejo en función. ¿Se acuerdan que les había dicho? Entre el estímulo se hace una integración y va a salir un reflejo. Aquí es importante que los distingamos de los movimientos automatizados, que son movimientos involuntarios que acompañan a los voluntarios. ¿Cómo les explicaría esto? Por ejemplo, cuando uno va caminando y mueves los brazos, ese es un movimiento automatizado y es diferente al involuntario. Y el involuntario, por ejemplo, sería, no sé, la contracción cardíaca. Algún temblor, algún tic. Sí, diferente al automatizado, es muy diferente. Es como un movimiento, el automatizado es más como un movimiento que acompaña al otro. Y la actividad voluntaria, y esta es básicamente la vía que les había descrito anteriormente, que empieza en la corteza motora, y su relevo es hasta la neurona motora del asta anterior o de los núcleos motores del sistema nervioso central.
Y aquí es importante resaltar que lo efectúa la vía piramidal o la vía, también conocida como vía voluntaria. Entonces aquí hay dos importantes. La involuntaria va a ser por la extrapiramidal y la voluntaria o activa voluntaria va a ser por la piramidal. La siguiente, por favor. Entonces, ahora ya nos vamos directamente con la exploración, pero antes vamos a tener que ver como un par de generalidades de exploración, entonces. Ok. Aquí vamos a... Ay, se me movió una, ¿no? Denme un segundo. Creo que moví una diapositiva. Bueno, entonces, primero hay que evaluar la motilidad activa voluntaria, que hay varias técnicas, pero en resumen todas se van a basar en el mismo principio. Es decir, que hay que verificar que el segmento sea móvil, que el sujeto pueda controlar la voluntad y que éste tenga cierta fuerza. Entonces, hay que pedir al paciente o al sujeto que movilice todas las partes del cuerpo. A veces va a estar más enfocado, pero para una exploración general se pide que mueva cada una de las partes en todos los movimientos que corresponde a cada una de las articulaciones. Es decir, si por ejemplo estamos explorando el brazo, vamos a observar que sube, que baja, que lo haga hacia los laterales, y es decir, con todos los movimientos propios de la articulación. Digo, tampoco le vamos a pedir al paciente que rote 360 grados su cabeza, porque eso no se puede. Y vamos a observar lo que les había dicho, la forma en que los ejecuta, si tiene alguna dificultad en realizarlos, ya sea por alguna lesión, algún del tipo nervioso, muscular o articular. Entonces hay que ir checando todo eso. Y hay que complementar con la determinación de la fuerza muscular, y esto básicamente se va a realizar pidiéndole al paciente que realice un movimiento y oponiendo resistencia. Podemos ver una imagen en la parte de abajo y, o sea, por ejemplo, si sube, vamos a poner una mano en oposición para que el paciente de cierta manera trate de vencer esta posición. Siguiente, por favor. Ay, mis imágenes. Ahí están. Entonces, en cuanto... ¿Pueden regresar tantito? Entonces va a haber como dos maniobras específicas para miembros superiores y miembros inferiores. La de los miembros inferiores va a ser la de Barré y la de superiores va a ser de Mingasini. Entonces, ¿cómo va a ser esto? En cuanto a la técnica de Barré, que es para miembros inferiores, el paciente va a estar en decúbito supino, es decir, acostado boca abajo. Hay que pedirle que flexione los muslos en 90 grados y ambas piernas sin que las rodillas se toquen. Y hay que pedirle que mantenga esta posición y hay que observar si hay uno de los miembros cae primero, es decir, que haga esto, o si ambos se mantienen, o la otra que se considera normal es que los vaya bajando al mismo tiempo. Si uno de los miembros cae primero, esto se considera patológico. En cuanto a la maniobra de Mingasini o de miembros superiores, hay que pedir al paciente que mantenga ambos brazos extendidos, con el dorso de las manos hacia arriba y los ojos cerrados, y esperen un segundo. Y luego hay que saber que en un déficit piramidal, primero se van a pronar las manos y luego van a ir descendiendo, después el antebrazo y finalmente todo el miembro. Es decir, va a ir como, o sea, yo lo ejemplifico como esto, o sea, que va a ir como por partes. No va a caer todo el miembro completo. Siguiente, por favor. En cuanto a la motilidad activa voluntaria, aquí sobre todo no va a ser evaluar qué hay, sino que no hay. Entonces, hay que revisar si existen o no movimientos activos involuntarios. Primero hay que saber, por supuesto, que es un movimiento activo involuntario, entonces puede ser un tic, un temblor, una convulsión, y en general todos estos se consideran patológicos. Y pues ahí les puse una imagen de temblores, tics y ese tipo de cosas. Siguiente, por favor. Entonces, ahora vamos a ver otro concepto que es importante y que se va a evaluar dentro del examen motor, y esta es la reflectividad o los reflejos.
Entonces, hay que saber, por ejemplo, que esta es una actividad motriz o secretora. Una vez más se puede llevar a cabo por el sistema osteomuscular o por el sistema glandular y es totalmente independiente de la voluntad del sujeto y evolutivamente es como una respuesta al daño. Y esta viene siempre después de un estímulo sensitivo sensorial. Y hay que recordar que los centros del reflejo se encuentran en todo el neuroeje, es decir, lo que vamos a hacer con la exploración o puede servir es para determinar, uno, la integridad y dos, dónde está o a qué altura se localiza la lesión en caso de haberla. Y bueno, es un poco lo mismo en cuanto a el arco reflejo, solamente recordarles que en su parte interneuronal es donde se hacen las conexiones entre una y otra. Y creo que es todo. Casi, les digo, en ese ejemplo en particular se ejemplifica con un objeto caliente, pero también puede ser un golpe, un pinchazo, o cualquier estímulo en general. Incluso puede no ser dañino, pero hay un reflejo. Entonces, hay 4 tipos de reflejos, o hay 4 clasificaciones. El primero va a ser los osteotendinosos o profundos, el segundo los cutonemucanos o superficiales, los 3 reflejos de automatismo medular y el 4 es de postura y actitud. Y vamos a ir viendo cada uno y cómo es. ¿No has checado lo de la escala de la fuerza? No. Para que sería conveniente también que lo revisen, ¿no? Porque hay una escala de fuerza, que es la de Daniels, que vale la pena que la mencione, para que eso nos permite valorar, pues es una forma más o menos objetiva de qué tanta fuerza tiene el paciente. Sí, porque no solamente hay que ver que tenga movilidad, también hay que valorar la fuerza, ¿sí? Cuando se valora el movimiento. Entonces, para que lo cheque y mañana nos lo mencione, ¿no? Por favor. Sí, doctor, déjeme, lo anoto. Entonces, escala de Daniels. Ok. Sí. Daniels. Sí, lo añado y se los presento mañana. Bien. Ok. Vamos a dejarlo aquí, por favor, y lo continuamos mañana, por favor. Sí. Gracias, doctor. Entonces, nos vemos mañana, por favor. Sí. Muy bien.